Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos cada detalle de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo, especialmente esas que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Hoy prepárense porque vamos a hablar, sí, lo adivinaron, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos robó el aliento en Senkalkapm, y que, bueno, nos hizo creer que el amor de telenovela puede existir en la vida real. Hoy vamos a sumergirnos en todo ese universo de Hande y Kerem, explorando cada rincón de su relación, desde los rumores iniciales hasta esos momentos que confirmaron lo que todos sospechábamos, que había algo más que una simple amistad y profesionalismo. Vamos a revivir esos instantes mágicos que compartieron, analizaremos sus miradas, sus gestos, y sobre todo, vamos a intentar descifrar qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Y no se preocupen, que vamos a intentar hacerlo con la mayor objetividad posible, pero admitámoslo, es difícil no dejarse llevar por la emoción cuando hablamos de Hande y Kerem. Pero antes de que nos perdamos en un mar de recuerdos y especulaciones, déjenme recordarles que si son tan fans de Hande y Kerem como nosotros, o simplemente disfrutan de un buen chisme jugoso, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos las últimas noticias, los análisis más profundos y, por supuesto, mucho amor y buena vibra. Ahora sí, manos a la obra y a descubrir los secretos de este romance que nos tuvo a todos al borde del asiento. Desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron Senkalkapm, la química entre ellos fue innegable. Era palpable, se sentía en el aire, traspasaba la pantalla. Recuerdo las primeras entrevistas, esos encuentros promocionales donde se les veía tan cómodos, tan compenetrados. Claro, todos pensábamos, es actuación, están haciendo un buen trabajo. Pero poco a poco las miradas cómplices, las risas espontáneas y los pequeños gestos revelaron algo más. Las redes sociales, como siempre, jugaron un papel crucial. Empezaron a circular fotos de ellos juntos fuera del set, compartiendo comidas, explorando Estambul, y ahí fue cuando la chispa de la esperanza se encendió en los corazones de miles de fans alrededor del mundo. «Es real. Está pasando», gritábamos virtualmente. Y es que analicemos un poquito más esa etapa inicial. Las fotos que circulaban no eran simplemente de ellos caminando por la calle. No. Eran fotos donde se les veía riendo a carcajadas, intercambiando miradas que derretirían el iceberg más grande del mundo. Eran fotos de complicidad, de gente que disfrutaba genuinamente de la compañía del otro. Recuerdo que una en particular mostraba a Kerem tratando de hacer reír a Hande durante un descanso del rodaje, y ella, con los ojos llenos de alegría, le devolvía una mirada que lo decía todo. ¡Ay, el amor, el amor! Luego llegó ese fatídico viaje a Maldivas. ¡Ay, Maldivas! El escenario perfecto para un romance de ensueño. Y efectivamente, Hande y Kerem no nos decepcionaron. Fotos tomadas por paparazzi, y seamos honestos, también algunas publicadas estratégicamente en sus propias redes sociales, confirmaron lo que ya sabíamos: estaban juntos, enamorados y disfrutando de unas vacaciones paradisíacas. Maldivas, el lugar donde los sueños se hacen realidad y los paparazzi encuentran su mina de oro. Ese viaje fue la bomba. No solo porque confirmaba la relación, sino por la calidad de las fotos. Hande y Kerem bronceados por el sol, caminando de la mano por la playa, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas. Parecía una escena sacada de una película. Y la foto icónica, esa donde Hande abrazaba a Kerem por detrás mientras él miraba al horizonte. Dios mío, qué postal. Se vendieron más copias de esa foto que entradas para la final de la Champions League. Recuerdo perfectamente las reacciones en redes sociales. Era una explosión de alegría, un torbellino de felicitaciones, un festejo global. Almohadilla Anker se convirtió en trending topic mundial y las fotos de sus vacaciones fueron compartidas hasta la saciedad. Parecía que el mundo entero estaba celebrando su amor. Twitter explotó. Instagram se inundó de corazones. Facebook se convirtió en un altar dedicado a la pareja. Los fans crearon cuentas dedicadas exclusivamente a Almohadilla Anker, compartiendo GIFs, vídeos editados, fanfics. La creatividad de la fanaticada no tenía límites. Incluso recuerdo haber visto un vídeo musical hecho por fans con canciones de amor de Tarkan, una joya. El fenómeno Almohadilla Anker trascendió fronteras y se convirtió en un movimiento global. Éramos legión. Pero, ¿qué fue lo que realmente unió a Hande y Kerem? Más allá de la innegable atracción física,
creo que compartían una conexión a un nivel más profundo. Ambos son personas muy carismáticas, con un gran sentido del humor y una pasión por su trabajo. Además, ambos han tenido que lidiar con la fama y la presión mediática desde muy jóvenes, lo que seguramente los unió aún más. Piénsenlo, mis amores. Hande y Kerem no solo eran guapos y talentosos, sino que también tenían en común la experiencia de ser figuras públicas desde una edad temprana. Sabían lo que era lidiar con los paparazzi, con los comentarios malintencionados en redes sociales, con la presión de mantener una imagen perfecta. Esa experiencia compartida, esa comprensión mutua, creó un vínculo aún más fuerte entre ellos. Se entendían como nadie. Y eso, mis queridos, es fundamental en una relación. Se les veía tan auténticos juntos. Se reían el uno del otro, se apoyaban mutuamente y se mostraban vulnerables el uno frente al otro. Era evidente que se respetaban y admiraban profesionalmente, pero también que se amaban profundamente. Esa autenticidad, esa transparencia, era lo que más nos enganchaba. No era una relación fabricada para las cámaras, no era un truco publicitario. Era amor, puro y duro. Recuerdo haber visto un vídeo de Hande interrumpiendo una entrevista de Kerem para darle un beso en la mejilla. Un gesto tan simple pero tan significativo. Demostraba que no les importaba lo que pensara la gente, que estaban enamorados y que querían demostrarlo al mundo. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Y luego llegó el momento de hacer pública su relación. No fue una declaración grandilocuente ni una portada de revista exclusiva. Simplemente publicaron una foto juntos en sus redes sociales, confirmando lo que ya todos sabíamos. Fue un gesto sencillo pero significativo que demostró que no tenían nada que ocultar y que estaban orgullosos de su amor. Esa foto, mis amores, esa foto. Un monumento al amor. Una imagen sencilla, sin filtros, sin poses forzadas. Solo Hande y Kerem abrazados, sonriendo a la cámara, irradiando felicidad. Un sí, estamos juntos y somos felices que valía más que 1000 palabras. Ese gesto de sencillez y autenticidad fue lo que terminó de conquistar nuestros corazones. Durante los meses que duró su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Asistían juntos a eventos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y se mostraban inseparables. Eran la viva imagen del amor y la felicidad. Los eventos los eventos. Cada alfombra roja se convertía en una pasarela del amor. Hande y Kerem, siempre impecables, posando juntos para las fotos, intercambiando miradas cómplices, tomados de la mano. Eran la envidia de Hollywood. Recuerdo particularmente un evento en el que Hande llevaba un vestido rojo espectacular y Kerem no podía quitarle los ojos de encima. Se notaba que estaba completamente enamorado. Y los mensajes en redes sociales, otro festín para nuestros corazones románticos. Dedicatorias llenas de amor, cumplidos, poemas. Parecía que vivíamos en una novela de Nicholas Sparks. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación no estuvo exenta de rumores y especulaciones. Constantemente se hablaba de posibles crisis, de infidelidades y de presiones externas que podrían estar afectando su relación. Los rumores. ¡Ay, los rumores! El cáncer de las relaciones de famosos. Cada semana surgía una nueva historia, que Hande estaba celosa de la compañera de reparto de Kerem, que Kerem prefería salir de fiesta con sus amigos antes que pasar tiempo con Hande, que sus agendas estaban tan apretadas que apenas se veían. Un sinfín de especulaciones. Y como siempre, las redes sociales se convertían en el campo de batalla donde los fans se enfrentaban para defender a su ídolo. Un auténtico drama. Y lamentablemente los rumores terminaron confirmándose. A principios de 2022, se anunció la ruptura de Hande y Kerem. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes no podían creer que su historia de amor había llegado a su fin. El shock, mis amores, el shock. Fue como si se hubiera caído un meteorito en nuestros corazones. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans se negaban a creerlo, inundando las redes sociales con mensajes de incredulidad y tristeza. Se crearon peticiones online pidiendo a Hande y Kerem que reconsideraran su decisión. Era como si el mundo se hubiera detenido. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas,
pero se especuló que las presiones profesionales, la distancia y la falta de tiempo para dedicarle a la relación podrían haber sido factores determinantes. También se habló de diferencias irreconciliables en sus personalidades y de la dificultad de mantener una relación bajo la constante mirada pública. Las razones, un misterio. Nunca sabremos la verdad absoluta, pero las especulaciones apuntaban a varios factores. La presión de la fama, sin duda, jugó un papel importante. Mantener una relación bajo la constante mirada pública es extremadamente difícil, especialmente cuando ambos tienen agendas tan apretadas. Las diferencias de personalidad también pudieron influir. A pesar de la gran química que tenían, Andy y Kerem son personas muy diferentes, con diferentes prioridades y ambiciones. Y por supuesto, la distancia. Ambos viajaban constantemente por trabajo, lo que dificultaba mantener la chispa viva. Independientemente de las razones, la ruptura de Andy y Kerem fue una gran decepción para todos sus fans. Muchos se sintieron como si hubieran perdido a una pareja de amigos, como si su propia historia de amor se hubiera desmoronado. La decepción, el sentimiento generalizado. Nos sentimos como si nos hubieran robado un sueño. Habíamos invertido tanto tiempo y energía en apoyar su relación, en creer en su amor, que la ruptura nos dolió como si fuera propia. Era como si hubiéramos perdido a una pareja de amigos, como si nuestra propia historia de amor se hubiera desmoronado. Pero a pesar de la tristeza y la decepción, creo que es importante recordar los momentos felices que compartieron y celebrar el amor que se tuvieron. Andy y Kerem nos regalaron una historia de amor de ensueño, nos hicieron creer en la magia de las telenovelas y nos demostraron que a veces el amor puede surgir en los lugares más inesperados. El legado, lo que nos queda. A pesar de la tristeza, es importante recordar los buenos momentos, los momentos felices que Andy y Kerem compartieron. Nos regalaron una historia de amor de ensueño, nos hicieron creer en la magia del amor verdadero y nos demostraron que a veces, la realidad puede superar la ficción. Y aunque su relación haya llegado a su fin, su legado perdurará en nuestros corazones. Siempre recordaremos a Andy y Kerem como la pareja que nos robó el aliento en Senkalkapm y que nos hizo creer en el amor verdadero. La memoria, imborrable. Siempre recordaremos a Andy y Kerem como la pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos regaló momentos inolvidables. Su historia, aunque haya terminado, seguirá viva en nuestros corazones. Ahora, después de este recorrido por la historia de Andy y Kerem, es importante recalcar que aunque su relación haya terminado, ambos son personas talentosas y exitosas que seguirán brillando con luz propia. Andy continúa consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, mientras que Kerem sigue conquistando corazones con su carisma y talento. Les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. El futuro, brillante. A pesar de la ruptura, Andy y Kerem siguen siendo dos personas talentosas y exitosas. Andy continúa consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Kerem, por su parte, sigue conquistando corazones con su carisma y talento, participando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de emociones, recuerdos y un poquito de nostalgia. Hemos revivido la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde los primeros rumores hasta su triste ruptura. Hemos analizado sus momentos más felices, sus gestos más cariñosos y las posibles razones que llevaron al fin de su relación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más y por ser parte de esta comunidad de amantes del chisme, las telenovelas y por supuesto, Hande y Kerem. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué fue lo que más les gustó de la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en próximos vídeos? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estar siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por vernos. Les mandamos un abrazo enorme y les deseamos un día lleno de amor, alegría y mucha buena vibra.
Hasta la próxima.